La verdad es que cuando me preguntaron la semana pasada, después de que terminé la clase, me preguntaron qué tema quería dar. Entonces yo dije, tengo una clase súper bonita que se llama La que tú vas. Una vez que empecé a estudiarla y que empecé a armarla de nuevo, dije, no, en esta etapa, por ningún motivo, porque no quiero interferir en el salón base de nadie, ni con los deberes, ni con los derechos de él, de ella. La verdad es que estamos en un momento difícil, donde estamos obligados a convivir todo el tiempo, y entonces no era el momento. Entonces llamé a la Mela desesperada y le dije, no, voy a cambiar la clase, voy a hablar de vivir Besimha. Así es que espero que a pesar de que la preparé a último momento, voy a transmitirla lo mejor posible. Un segundo. Ya. Entonces, vivir Besimha es un requerimiento de la Torá aparentemente imposible de lograr, porque podríamos preguntar, este requerimiento, eh, ¿cuándo hay que vivirlo? A veces, en tales fechas, pero no, la Torá nos pide vivir Besimha constantemente. Entonces, ¿quién puede estar alegre todo el tiempo? Porque en la vida hay limitaciones, hay frustraciones, hay momentos que son realmente difíciles. Entonces, sin embargo, tenemos que pensar que si Hashem nos dice que se puede vivir, Besimha debe ser que es lograble. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar esta clase. La verdad es que esta clase está sacada de un libro de Hasidut de Chabad que se llama La escalera hacia arriba, que son los pasos hacia la felicidad judía. Y a mí me parece que esta clase es especialmente útil. Y Besrat Hashem en este momento que estamos viviendo les sirva. Entonces dice que Hashem nunca nos pone pruebas que nosotros no podemos pasar. Y si Él dice que vivir Besimha es un estado lograble, entonces debe querer decir que sí es un estado lograble. Dice que Hashem bendice a toda Neyamá con 3 verajot. Hay 3 verajot para cada Neyamá judía. Una es Parnasá, otra es salud, otras son hijos. Ahora, no todos tenemos las 3 verajot en el mismo momento y en el mismo lugar. La mayoría de los Yehudim tienen 2 de las 3, porque bajamos a este mundo para tener un área que tengamos que trabajar. Otros tienen una de las 3, y hay, digamos, ni Dios permita, algunos que tienen ninguna de las 3. Y Hasbe Shalom, eso es muy, muy raro, dice el Rab Kremlin. Actualmente hay personas que tienen mala salud, ¿verdad? Pero las otras 2 verajot, hijos y parnasá, está bien. O hay gente que tiene problemas de parnasá, pero tiene unos hijos maravillosos y una buena salud, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que saber que lo asombroso de vivir Besimha es que no se aplica solo a aquellos que tienen todo, solo aquellos que tienen todo para ser feliz, entre comillas, según esta sociedad occidental. La felicidad, así como la conocemos en este mundo, es solo un aspecto de la simjá, como nos enseña la Torá. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que la simjá para el mundo normal, ¿verdad? Es tener muchas cosas, ¿verdad? O sea, la gente dice, si este tiene un BMW y tiene 10 millones de dólares en la cuenta y se puede dar todos los lujos y qué sé yo, entonces, ¿qué más puede querer? Esa es la simjá. Pero realmente hay gente, y nosotros sabemos, y esto es como bien trillado, bien dicho, pero hay gente que lo tiene todo,
pero no vive besimjá. Y hay gente que no tiene nada, pero es capaz de vivir besimjá. Y esto, vamos a aprender en este capítulo, depende de cómo miremos el mundo, de cómo aprendamos y nos ejercitemos para mirar el mundo. Entonces, por extraño que parezca, una Neshama judía tiene esta obligación, ¿verdad?, de permanecer besimjá. ¿Cómo es posible entonces adherir a este principio constantemente? Toda Neshama judía, tenemos que saber, y ya lo hemos hablado en otra clase, pasa por un descenso a su cuerpo para lograr un ascenso, para lograr la oportunidad de hacer uno o más trabajos específicos que su alma necesita para completarse. Estas tareas generalmente se relacionan con el refinamiento del cuerpo o del alma animal de la persona, y también la capacidad de la persona y las ganas de la persona de elevar el ambiente que lo circunda, ¿verdad? Porque venimos a este mundo por mí y por los demás. El proceso de refinamiento o elevación no solo puede cumplirlo cada alma en su entorno adecuado, de modo que si el punto de elevación más grande que un alma en esta encarnación puede tener es desde la pobreza, entonces Hashem nos mandará con esa situación, con ese ambiente adecuado para que nosotros podamos hacer todo lo que tenemos que hacer. Al revés, si el ambiente que necesitamos es de la riqueza, que sabemos que la riqueza y la pobreza son las dos pruebas, ambas son pruebas difíciles, entonces nos mandará en un entorno con plata, con riqueza, con comodidades. De manera que tenemos que saber que Hashem organiza los asuntos del hombre para que su ambiente sea tal como tiene que ser para su crecimiento. Y esto lo hemos hablado en otras clases de esta, digamos, como decimos, una serie. Es obvio que cuando la gente vive vidas difíciles, es muy difícil explicar que todo lo que le pasa es un gesed de Hashem para que pueda crecer. O sea, cuando uno está viviendo cosas difíciles, si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Esto es gesed de Hashem, muchas veces podemos pensar que la persona hasta se va a irritar, o sea, porque a lo mejor sé y lo he escuchado y lo he estudiado, que sí, todo lo que me pasa es un gesed de Hashem para crecer, pero en mi momento de dolor pierdo de vista esto. Lo que estamos diciendo es que uno tiene que tener en el fondo de la mente siempre que Hashem me dio justo lo que me tiene que dar para poder crecer. Es decir, tenemos que acordarnos de ese concepto, el concepto de Ashrafá Pratit, que hemos revisado en otras oportunidades, el concepto de supervisión divina particular. Y quiere decir que nada pasa en este mundo y nada me pasa si Dios no quiere que me pase. Entonces, como si Dios quiere que me pase, a mí no me está gustando, puedo no estar de acuerdo, pero si me logro poner estos lentes de que estoy viviendo lo que Hashem quiere que viva, miren cómo ayuda este concepto, sobre todo en este tiempo. En este tiempo hay gente desesperada, hay gente que se está subiendo por las paredes, ¿ah? Estamos encerrados, no podemos ver a los demás, no se puede ver a la gente que uno quiere, todo lo que hemos escuchado y escuchamos todos los días. Si uno tiene estos lentes y tiene presente todo el tiempo que estamos viviendo en cada segundo y segundo exacto lo que Dios quiere que vivamos, entonces los lentes con los que uno mira la realidad son completamente diferentes a que si uno no tuviera este concepto del todo, ¿cómo viviría esta realidad que estamos viviendo? Y muchas otras.
¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un recipiente que requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y es tener y decirme en cada momento de la vida que esto también es para bien, que Dios quiere que viva esto, que todo lo que pasa es Ashrafa Pratit, ¿verdad? Entonces, esto no es una cosa que se adquiera de la mañana a la noche. Quiero decirles que esta es una de las cosas más difíciles de internalizar, porque una cosa es Jojma, ¿verdad? La verdad es que yo puedo conocer esto y haberlo escuchado muchas veces, y eso es Jojma, y puedo eh, explicarlo, puedo comprenderlo, ¿verdad? Pero la triada esta de Jochma, Binah y Da'at es completa. Si yo me quedo en que lo conozco y en que lo puedo comprender, entonces me estaría faltando la parte más importante, la parte que es el Da'at, la parte en que yo internalizo el concepto y lo practico en mi vida. En ese sentido, imagínense qué maravilloso ser chico y ser criado en una familia religiosa y aprender desde pequeñito a ver la vida desde este ángulo. Entonces, realmente la vasija de esa gente está mucho más preparada y mucho más entrenada. Pero en general, la gente que hizo Teshuvá como de más grande, tiene que hacer esto, y no tiene que hacerlo una vez, tiene que hacerlo muchas veces, y practicarlo sobre todo cuando estamos viviendo un momento difícil, cualquiera que sea. Ahora, esto quiere decir también de que Am Israel pasa por el mismo proceso, ¿verdad? Y tiene como el mismo ticún, porque hay épocas en las que Am Israel está viviendo en condiciones buenas, con riqueza, tranquilo, en paz, y hay épocas en las que Am Israel es probado y está viviendo en condiciones terribles. Entonces, sabemos también que esto es una cosa generacional, ¿verdad? Generaciones ricas, generaciones pobres, tiempos de paz, tiempos de tensión. Debemos saber que la Shraha Pratit es siempre en nuestro beneficio, siempre. Esto no quiere decir que no podemos hacer, porque siguiendo con lo que estoy hablando, de repente me vino la sensación como de que les estoy diciendo que no puedo sufrir, o que si sufro tengo que aceptarlo porque viene de Dios y no tengo nada que hacer. Sin embargo, la Torá nos alienta a hacer tefilá y a pedir a Dios con todo nuestro corazón y de todas las maneras que cambie la situación adversa por la que estoy pasando. Es decir, que puedo hacer algo, puedo hacer muchas cosas, pero sobre todo tefilá, estudiar Torá, hacer mitzvot, va cambiando por dentro el nivel de conciencia de la persona. Yo creo que, como dijeron antes en la entrevista, el avance de la comunidad, así como el avance personal, a lo mejor nosotros no lo notamos hasta que no llega un minuto de prueba. Cuando llega el minuto de prueba, entonces, a ver si ahora puedes decir, también esto es para bien, también esto viene de Hashem, y viene porque me tengo que crecer a través de esto. Un enfermo me enseñó una vez en una clase muy linda, Rav Shakir, enseñó que cuando el problema es físico, hay que luchar espiritualmente, es decir, refiriéndose a las enfermedades y otras cosas. Pero cuando el problema es espiritual, hay que actuar,
hay que hacer cosas en concreto en este mundo. Y por eso les hablé de que hay que hacer tefilá, hay que darse de acá, etc. Para un judío, la mejor forma de mejorar su situación es una mitzvah más, un estudio más de Torá, un enfoque distinto. Siempre podemos crecer. Por esta razón, quiero darle las gracias de todo corazón a Isha Torá, que está haciendo una labor maravillosa, maravillosa, que ninguno de nosotros puede ver al alcance que tiene, ¿verdad? Pero que yo siento que va a tener mucha repercusión. Entonces, me adelanto y me atraso con mis apuntes. El tiempo, dice Rab Kremlinsen, más desperdiciado es querer cambiar el entorno de una persona por el entorno de otra, ¿verdad? Eso es absolutamente no comprender lo que está pasando. Porque la neyamá del otro con la neyamá mío, tienen, y lo dijimos en la clase pasada, tienen totalmente una misión diferente. Por lo tanto, querer cambiar mi misión por la del otro, primero es imposible. Y segundo, es totalmente no conocer, no entender, no haber hecho dat de lo que es en realidad vivir esta encarnación. Por lo tanto, el deseo de cambiar desaparece gradualmente, de cambiarse por otro, perdón, desaparece cuando la perspectiva que estamos tratando de dar es dar, es decir, está muy internalizada en mi vida. Estamos haciendo referencia, ¿verdad?, a un poco la envidia, ¿verdad? Hay gente que llama envidia sana y en este capítulo se llama perder el tiempo. Y la verdad es que es perder el tiempo. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de las cosas negativas que hay necesidades psicológicas que Dios nos puso, ¿verdad? Hay momentos de dolor, momentos de angustia. ¿Cómo se concilia vivir Besimjá con estos momentos de dolor que podemos tener en la vida? ¿Cómo? Y realmente es una pregunta a pensar, porque todo lo que dijimos antes no significa que el dolor y los problemas van a desaparecer, ¿verdad? Entonces, perdón. Tenemos que darnos cuenta de que uno está parado justo en el lugar que tiene que estar parado y que el dolor sí es parte de la vida, pero y por muchas causas, pero la aceptación de dolor y los niveles de dolor están descritos y pueden ser manejados. Y cuando uno tiene esta perspectiva, se sufre igual que todo, pero se sufre de otra manera, de una manera diferente, de una manera con más esperanza, ¿verdad? Pero vamos a dar un ejemplo que es uno de los ejemplos que no nos gusta a nadie, pero que es muy aclarador. Y es cuando, por ejemplo, a alguien se le muere a alguien muy querido y muy cercano, ¿verdad? Entonces, la Torá no nos dice no debes sufrir, no debes sentir dolor, porque sería absurdo. Pero ¿qué nos dice? Nos señala un camino que está bastante delimitado. ¿Cómo así? Vamos a entenderlo con este ejemplo. Por ejemplo, tenemos tiempos con distintos niveles de dolor. El primer tiempo de un duelo, ¿verdad? Se llama Shiva. Son 7 días en los que el dolor es fresco, es fuerte, hay un shock y tenemos que vivirlo intensamente, ¿verdad? Cuando pasa la Shiva, entonces pasamos a otro momento del dolor, en otro nivel. Y entonces la Torah nos dice, tienes que vivir los shloshim, los 30 días, porque son 30 días en un nivel diferente al que tenías en la Shiva. Después de esto, ¿verdad?
vienen después de los Shloshim vienen los 11 meses siguientes. Y los 11 meses siguientes son como una escalera paulatina, en la cual el dolor va siguiendo un proceso y se va viviendo cada vez de distinta manera. Cuando se cumplen los 11 meses, entonces, al llegar al mes 12, la Torá no nos permite seguir con el duelo. El duelo debe terminarse en el mes 12. Nosotros podríamos pensar, ¿quiere decir que en el mes 12 voy a dejar totalmente de sufrir? No, ¿verdad? Pero como la Torá me marca tiempos, la Torá y Hashem sabe quién somos y cómo sufrimos y cuáles son las etapas que tenemos que seguir. Curiosamente, los que hemos experimentado, Hashem Shalom lo aleinu, duelos, nos hemos dado cuenta que las etapas que la Torá pone coinciden absolutamente con las etapas del sufrimiento que nosotros estamos viviendo. Así de increíble y maravillosa es la Torá. Por lo tanto, no estamos negando que las personas sientan dolor, de ninguna manera. No estamos negando que hay cosas difíciles en la vida, sino que estamos diciendo que el hombre tiene que tener, el hombre, la persona que está con Dios, tiene que tener otra perspectiva de la realidad. El hombre debe tratar de bajar siempre el volumen de sus necesidades físicas e ir subiendo el volumen de sus necesidades espirituales. Difícil, ¿verdad? Porque en este mundo con tantas ofertas, es muy difícil, es una lucha. Entonces, mientras más se tiene de las 3 verajot, más difícil es llegar a este recipiente. En cambio, mientras menos se tiene, entonces más el corazón está más abierto a buscar a Dios y a vivir en sus caminos. Uno podría pensar que, pucha, si la persona tiene todas las necesidades básicas cubiertas, entonces sería más fácil que se dedique más a su parte espiritual. La Torá dice, no, un hombre que estudia Torá en la pobreza tiene mucho más posibilidades de llegar que un hombre que estudia Torá en la riqueza. Desgraciadamente, cuando nuestro corazón está lleno, satisfecho, ¿verdad? Podemos sentir menos el dolor del otro. Somos menos empáticos que cuando nuestro corazón está roto, está con dolor, está con problemas o le falta cosas. Entonces ahí nuestro corazón está empático, está abierto hacia el dolor de los demás. Entonces, decimos que le es más fácil estudiar Torá con entrega a una persona que tiene menos. Darse cuenta que la situación personal es el potencial perfecto para poder completar la misión de la Neshama en esta vida y por consiguiente entender que de esta bajada y con estas pruebas voy a conseguir una subida importante. Dice la Hasidut que se puede lograr un nivel muy alto de conciencia, que vamos a encontrar que es casi como imposible, pero dice que se puede encontrar niveles de conciencia en tzadikim donde hacen una verajá por la adversidad. Están agradeciendo a Dios por las cosas peores que le están pasando. Es muy difícil de entender, ¿verdad? Pero es una etapa que si Dios nos dice que se puede alcanzar, es alcanzable, es trabajable, es entrenable. La verdad es que, perdonen un minutito, ¿ya? Después decimos... volvemos entonces al principio y decimos qué métodos podemos usar para vivir Besimha, ¿verdad? Todo el tiempo. Centrarse,
y saber que a pesar de la posición en la que estamos, nos guste o no, esta posición es perfecta para mi alma, es perfecta para mi situación y es perfecta para mi momento. Hay un gran secreto de la Torá, y es saber que en realidad, y esto es muy importante, para mí fue muy importante, y a pesar de que es algo que hay que meterse en la conciencia, pero saber que en realidad la felicidad y el entorno no guardan ninguna relación. Yo voy a tratar de bajar este concepto. La verdad es que uno puede, dijimos antes, tener todo lo que desea y no lograr ser feliz. Y uno puede tener poco y lograr ser muy feliz. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Depende de mi manera de ver el mundo, absolutamente. No depende de lo que tengo o dejo de tener, depende de lo que yo he podido trabajar día a día con cada una de las pruebas que Hashem me pone. La verdad es que entonces llegamos a este secreto impresionante. ¿Por qué Hashem nos pide vivir de simjá? Si fuera que la simjá es un sentimiento, entonces es difícil cambiar un sentimiento, ¿verdad? De algo que estoy... Pero no, la Hasidut nos enseña que la simjá no es un sentimiento, el sentimiento es una consecuencia. La simjá es en realidad un estado mental. Ese estado mental puede ser controlado por todo judío, si en su mente él logra tener la perspectiva correcta. Ese estado mental es absoluta y totalmente controlable. Requiere un esfuerzo, requiere un entrenamiento, totalmente un entrenamiento que se hace totalmente solo, pero acompañado de clases, de Torah, ¿verdad? De crecimiento personal. Todas estas clases lindas que estamos viendo estos días, cuando la mente de la persona está feliz, es cuando la persona realmente está firme en su emuná. Y en esa condición hay luz, hay paz, hay calidez y podemos tener la mejor perspectiva del mundo. Lograrlo exige tiempo, como dijimos antes, exige esfuerzo, requiere de un gran entrenamiento, pero vivir de otro modo exige más. La verdad que voy a dar un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero un ejemplo que yo he vivido y he visto vivir. Por ejemplo, gente que antes de llegar a la Torá y antes de conseguir emuná, tenía terror a los aviones, fobia, así una cosa espantosa. Y después, desarrollando todos estos conceptos, entonces la persona sabe, ¿verdad?, que va a ser lo que Hashem quiere que sea, que yo no controlo, que tengo que subirme, estar tranquilo, porque siempre donde estoy y lo que me pase va a ser lo que Él quiere que me pase, ¿verdad? Y contra eso no puedo hacer nada más que tener emuná en Hashem. En Pirkei Avot dice, ¿quién es rico? El que está contento con su porción, ¿verdad? Y es muy lindo escucharlo y parece muy fácil y parece muy obvio, pero en realidad no es tan obvio, ni es tan fácil. Tengo que preguntarme a mí mismo, ¿estoy yo contento con mi porción en la vida? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿O vivo quejándome? ¿Cuál es el mayor porcentaje de personas con las que nos encontramos? ¿Qué es lo más usual, verdad? Quejarnos. Entonces nosotros decimos, pero me estoy desahogando, ¿verdad? Pero, etcétera, etcétera.
Yo no digo que es inhumano quejarse o que no hay que quejarse. Yo digo que, y no yo, sino que la materia que estamos aprendiendo, yo digo que no quejarse es un entrenamiento. Que uno cuando va a partir quejándose, tiene que decir, a ver un minutito, ¿de qué te estás quejando? Mira tu situación en este momento. La gente está muriendo por miles, todos se están contagiando. Estaba escuchando yo recién que cada 40 minutos en Chile fallece una persona, ¿verdad? ¿Y dónde estoy yo? Shalom lo aleinu, Besrat Hashem, que estén todos sanitos, ¿verdad? En mi casa, encerrada, sí. Puede ser que no lo soporte más, pero con todo lo que se puede tener. Pensemos en esas generaciones de Yehudim a las que les tocó vivir en un gueto, con frío, con hambre, en una situación de aislamiento. Y entonces vamos a decir de todas maneras, ¿de quién me puedo quejar yo? ¿De quién me puedo quejar? No, no, de nada, de que gritan los niños, de que están aburridos, de que estoy sola, de que no puedo estar con mi gente querida, no hay nada de lo que me pueda quejar. Es muy fácil y solemos mirar para arriba, ¿verdad? Y no ver las cosas en la verdadera perspectiva. Por lo tanto, cuando mi cabeza se entrena para saber que la simjá está verdaderamente en mi mente, en mi perspectiva, y no en mi corazón, porque la verdad es que el corazón sigue a los pensamientos, no, y debe ser así como lo vimos en la clase pasada. No son los pensamientos los que deben seguir al corazón. Y ahí donde está tu cabeza, ahí es donde estás tú, ¿cierto? Eh, el otro ejemplo que quería dar es los típicos ejemplos míos, pero no sé si ustedes conocen, este es un ejemplo muy conocido. Es la historia de un Hasid que va a ver a su Rebe y le dice, Rebe, soy tan pobre, vivo en condiciones tan terribles, que ya no sé qué más infeliz se puede ser en la vida, qué peores condiciones se puede tener que las que yo tengo. Entonces el Rebe le dice, ¿sabes qué? Agarra, por una semana mete a una mula dentro de tu casa. ¿Sí? Pero ¿cómo? Le dice, las condiciones que yo tengo. Sí, le dice, las condiciones que tú tienes. Agarra, pide prestada una mula y métela dentro de tu casa. Una casa chica, llena de niños, que tienen justo la comida. Entonces dice, después de una semana la sacas. Viven esa semana, una semana espantosa, espantosa, o sea, ya no puede ser peor. Termina la semana y con mucho alivio este hombre saca la mula y dice, ay, qué bueno, qué bien se vive en mi casa, ¿verdad? Es decir, siempre, ese era el mensaje del Rebe, siempre se puede estar peor de lo que estoy, Hasbe Shalom, ¿verdad? Y siempre las condiciones que estoy son las que tengo que estar. Otro de las cosas que quería contar es cuando la verdad es que en el proceso de Teshuvah, cuando uno logra en cada momento del día o trata o se esfuerza por mirar la vida con estos lentes, la vida cambia. Yo pensando me di cuenta de que cuando yo realmente había empezado a hacer una teshuvá así como más profunda, cuando pude empezar a ver un poco la vida con estos lentes. Una vez escuché un cuento donde decía que el Yehudí puede pagar la negatividad con la que envenena de alguna manera el quantum de varias maneras. Una peor que la otra, digamos, que
la primera forma de pagar es con plata. Cuando nos roban, ¿verdad? Cuando perdemos algo que queríamos mucho. La segunda, Hasu Shalom, no quiero ni nombrarla, es salud, pero problemas de salud heavy. Y la tercera, lo aleino, es con la muerte. Y la verdad es que entonces todos estos cuentos, dice a un Hasid, si le roban el auto, llama a sus amigos para bailar en la calle, para bailar de felicidad, porque estoy pagando negatividad con plata. Y eso es como fabuloso, lo mejor que me podía pasar. Entonces, en vez de quejarnos porque perdimos algo monetariamente, tenemos que estar felices. Felices porque pagamos, digo pagar, no quiero hablar en términos de castigo, pago, recompensa, pero de verdad no se me ocurre otra palabra más que estar reparando el daño que yo mismo ocasioné con plata, con pérdida. Porque Haso y Shalom, qué buena manera de repararlo, ¿verdad? Porque nadie quiere, lo aleino, las otras cosas más graves. La, la verdad que cuando uno está viviendo una vida con emuná, cuando uno enseña a sus niños a ver la vida desde esta perspectiva, pero así convencido, con amor a Dios, con todo el amor a Dios que uno puede tener, la vida cambia. Y si Dios dice que es posible vivir Besimjá, entonces es lograble y tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para entender estos conceptos. Resumiendo, la Simjá es un estado mental y depende absoluta y totalmente de con qué lente estoy mirando mi vida. Espero que sé que fue un poco cortita, la verdad, pero me gustaría a ver si puedo establecer un diálogo con ustedes, a ver si alguien quiere preguntarme cosas que a lo mejor me dejé en el tintero. Estaba muy linda, muchas gracias. De nada. Ah, me quedaron calladitas. Bueno. Queda clarísimo, pues Meli, si ya lo que pasa es que muchas de nosotras ya lo hemos visto contigo. Bueno, que nunca está de más repasarlo y reforzarlo, pero con más razón entonces como que queda claro y ya más, gracias a tu shiurim y todo, que uno ya tiene más conciencia y yo creo que ya más de una acá lo hemos vivido en carne propia. Sí, ¿no es cierto? Es decir, ahora que estamos en este tiempo que tendemos a quejarnos todos, a mí es como una manera de desahogarnos, ¿verdad? Y a mí me da muchas ganas de quejarme muchas veces, yo creo que a todos. Pero es un momento, este es un momento en el que Hashem nos obligó a estar con nosotros mismos, a desarrollarnos nosotros mismos. Vamos a llegar a Shavuot, vamos a llegar a escuchar los 10 mandamientos y no vamos a poder ir al Shul a escucharlo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Vamos a tener que prepararnos nosotros, vamos a tener que acondicionar nuestro corazón, vamos a tener que decir sí a Hashem, este año no puedo ir al Shul, no puedo de verdad escuchar los 10 mandamientos de mi Rab. Pero ¿sabes qué? Voy a estudiar sobre los 10 mandamientos, voy a leerlos en la parashá que corresponde, en el momento que corresponde, con mi corazón sensible y abierto a que tu Torah es lo mejor que le ha pasado a mi vida y lo mejor que va a poder pasar nunca. Y eso, no sé, así que hasta acá llegamos. Les doy muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, espero que nos encontramos
por ahí. Besrat Hashem. Muchas gracias. Gracias a ti, Daphne. Hasta luego. Gracias a todas. Gracias, Melissa.